esta ocasión vamos a hablar acerca de tres temas. El principal son las complicaciones neurológicas del dengue. En segundo lugar, la linfohistofagocitosis, que van a ser 2 o 3 diapos. Y finalmente, 2 diapositivas de la transmisión vertical por leche materna, que es un tema bastante interesante. Entonces vamos a comenzar con las complicaciones neurológicas del dengue. Y fíjense bien que estoy usando esa palabra complicaciones, no manifestaciones, porque el dengue en sí, per se, tiene ciertas manifestaciones que en un dengue se van a dar, ya sea en el niño o en el grande, pero en esta ocasión la charla de lo que trata es de complicaciones neurológicas, no de manifestaciones, porque no sé si a usted ya le dio dengue, pero cuando a uno le da dengue, le duele la cabeza, se siente mal, está obnubilado, que son manifestaciones neurológicas del dengue, pero no son complicaciones, para que no lo pierdan de vista. Ok, entonces, el virus del dengue es un flavivirus que es transmitido por el Aedes aegypti y en otras regiones como en Asia por el Aedes albopictus. La infección por el dengue por los 4 tipos es endémica en regiones tropicales y subtropicales y se estima más o menos se dan de 100 a 400 millones de infecciones al año. Y entre los hospitalizados, la mortalidad es alrededor del 1%, aunque esto va a depender del país y del sistema de salud en el que nos encontremos. Ok. Aunque tradicionalmente se ha considerado al virus del dengue como no neurotrópico, o sea que no afecta el s- sistema nervioso, el reporte de manifestaciones durante la fase aguda de la enfermedad que afectan el sistema nervioso central, más la detección del antígeno del virus en el encéfalo o la demostración de sus partículas en LSR o el paso del virus por la barrera hematoencefálica, son todos ítems o pruebas de que, bueno, que son sugestivas o que sugieren que existe neurotropismo del virus. Es decir, que el virus es proclive a infectar el tejido encefálico, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque todavía en el mundo existen ciertos autores que refieren que el virus es no neurotropo y otros que dicen que sí lo es ante estas 4 cosas. Ok, históricamente se han reportado complicaciones neurológicas en diferentes estudios en la India, en Asia y en todo el mundo, con incidencias, y esto es bien interesante, que varían de 2,6 al 40%. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué en unos países es tan baja y en otros países es tan alta? Bueno, es por las distintas definiciones de caso y por las distintas formas en que los médicos han hecho diagnóstico de estas complicaciones, ya que en muchos casos se han tomado ciertas manifestaciones como complicaciones y eso hace que la variabilidad o el rango de incidencia sea tan amplio de 2,6 hasta un 40%. La siguiente diapo lo explica un poco mejor. ¿Por qué es que existe tanta variabilidad entre los artículos? Esto se debe en parte a que el diagnóstico clínico de la encefalitis y de otras complicaciones del dengue neurológico en la literatura históricamente se ha hecho con fiebre, alteración del sensorio y evidencia de infección sistemática del dengue. O sea, es un niño o un adulto que tiene dengue y que tiene manifestaciones de. Y ellos ya con eso han dicho que está con manifestación o complicación neurológica por el dengue, pero lo han hecho con o sin la demostración del virus del dengue, ya sea por antígeno, ya sea por ARN o por partícula del virus en líquido cefalorraquídeo o tejido cerebral.
En otras palabras, la variabilidad en el rango de la incidencia de complicaciones del dengue ha sido porque históricamente muchos de los autores han expresado que han encontrado manifestaciones como complicaciones y lo han hecho solo con diagnóstico de dengue, pero serosistémico, sin aislar o detectar al virus en LSR o tejido encefálico, que es como actualmente se debe de hacer. Y esto es importante que, que se comprenda en un 100%. Para poder decir que tenemos una complicación neurológica del dengue, tenemos que detectar al virus del dengue en el sistema nervioso central, ya sea en el encéfalo o en el líquido cefalorraquídeo. Solo así se puede hablar de una complicación neurológica del dengue. De lo contrario, es una sospecha o en todo caso es una manifestación neurológica de un dengue, pues como cualquier otro, un dengue con detección sistémica, ya sea por PCR o por antígeno, pero en suero. Ok, como hoy en día ya se hace el diagnóstico de complicación neurológica, digamos, con un poco más de, ¿cómo diría? Ya se hace de una manera más completa. Actualmente los últimos autores lo que refieren es que la incidencia de complicaciones neurológicas por dengue con comprobación de la presencia del virus acá arriba anda alrededor del 5%. O sea que ya no es del 2,6 al 40, sino que anda alrededor del 5%. Y las complicaciones por el dengue, acá arriba, usualmente son por el tipo 1 y 3 o el tipo 2 y 3, dependiendo de la literatura consultada. Pero el que no se escapa es el 3, que es el que se ha asociado más frecuentemente a complicaciones neurológicas. Y de estas, la encefalopatía es la complicación neurológica más común, anda entre 0,5 y 6%, y su prevalencia es mayor en niños y adolescentes. Ok. Las complicaciones neurológicas por dengue se pueden clasificar en cuatro. Uno, aquellas que se deben a la invasión directa del virus, ya sea que se detecte el virus o que se presuma. Dos, complicaciones indirectas que conducen a encefalopatía por dengue, o sea, por el virus del dengue, perdón. Tres, síndromes postinfecciosos. Y cuatro, manifestaciones por mecanismos inciertos. Esta siguiente diapo las envuelve en cuadros, pero creo que va a ser bien chiquita la letra. Pero básicamente en el cuadro inicial dice complicaciones neurológicas y después se abre en dos cuadros. El cuadro que está arriba son complicaciones directas, que son aquellas en donde el virus se encuentra en el encéfalo o en el líquido cefalorraquídeo, como la encefalitis aguda y la parencefalitis progresiva crónica. Y posteriormente están abajo las complicaciones indirectas, en donde la complicación puede ser por el dengue sistémico, no en sí porque el virus esté dentro del encéfalo, como puede ser la encefalopatía, síndromes postinfecciosos como el síndrome de Guillain-Barré, que es el de que vamos a hablar un poco, y aquellos que son por mecanismos indiferenciados. Voy a leer aquí porque ya no mique con los ojos, como la mielitis transversa, la cerebelitis y la miositis agudas. Vamos a ir viendo una por una. Algo importante con todo lo anterior es que ustedes sepan que la neuropatogénesis involucrada en muchos de estos casos todavía es presuntiva y aún no se ha comprobado. Ok, encefalitis aguda. La encefalitis por dengue puede caracterizarse por alteraciones en los niveles de conciencia y o convulsiones y o signos neurológicos focales, más anticuerpos IgM antidengue o ARN del virus por PCR o antígeno, si quiere.
Sí, porque me queda bien bajito aquí. Vamos, sí, así más cómodo. Bueno, la encefalitis por dengue, que básicamente es una inflamación del encéfalo por el virus del dengue, se caracteriza por alteraciones en los niveles de conciencia y o convulsiones y o signos neurológicos focales. Más, y aquí está la parte importante, que hoy en día tenemos que contar con la detección del virus dentro del sistema nervioso central, que puede ser a través de anticuerpos IgM antidengue o la presencia del ARN del virus por PCR o antígeno NS1 y como le dije anteriormente, en NSR o en tejido cerebral. Ahora, si bien es cierto, antes lo, solo existía, digamos, el diagnóstico de dengue sistémico y si el paciente presentaba alguna alteración, ya le decían sospecha de encefalitis, eh, existen ciertos autores que entre el 2012 y el 2014 especificaron criterios diagnósticos de encefalitis definitiva por virus del dengue. Entonces, la encefalitis definitiva por virus del dengue tiene que contener todas estas cosas que están aquí abajo. Tienen que cumplirse todos los elementos. Uno, signos y síntomas de encefalitis. Dos, detección del virus del dengue en líquido cefalorraquídeo o tejido encefálico mediante uno o más de los siguientes exámenes. Antígeno NS1 por inmunocromatografía, ARN del virus por PCR, aislamiento del virus por cultivo y antígenos del virus por inmunohistoquímica. Entonces, ya con todo esto, ya detectando al virus en el encéfalo o en el SR, ya se puede hablar definitivamente que estamos ante una encefalitis por el virus del dengue. De lo contrario, es una sospecha, es decir, manifestaciones neurológicas que sugieren una encefalitis acompañando a un paciente con un dengue que ha sido diagnosticado por PCR en suero. Y aquí tenemos los criterios diagnósticos de encefalitis probable por dengue. La palabra clave aquí es probable. Entonces, para que sea una encefalitis probable por dengue, tiene que haber síntomas y signos de encefalitis, evidencia de una IgM antidengue en líquido cefalorraquídeo y la presencia de uno o más de los siguientes en suero. O sea que aquí lo importante es que en el SR se está detectando indirectamente el virus por serología. Entonces, más la presencia de uno o más de antígeno NS1 por inmunocromatografía, ARN por PCR, aislamiento del virus por cultivo o IgM antidengue en suero. Todos esos que están hasta abajo, los cuatro en esta ocasión para una encefalitis probable por dengue, son en suero. Y lo que hay en el SR es la IgM antidengue, o sea, serología. Ok, con respecto a las imágenes, un TAC lo que presenta en estos casos son focos hiperdensos que representan microhemorragias o en ocasiones macrohemorragias espontáneas, así como hipodensidades en los tálamos y ganglios. La resonancia magnética juega un papel importante en la identificación exacta del lugar en donde está la hemorragia y orienta así al diagnóstico de encefalitis por dengue, mas no lo confirma, ¿verdad? Eso es importante. Aquí podemos observar en la parte central del ATAC las áreas que están como más oscuras o densas en la parte central de ambas placas y en esta otra se pueden observar dos áreas de hemorragia bastante evidente, que son las zonas más blancuzcas en esta porción del TAC. Ok, hemos hablado ahorita de la encefalitis por dengue. Ahora vamos a hablar de la otra enfermedad que se asocia directamente con una infección por virus del dengue en el encéfalo, que es la panencefalitis progresiva crónica. Pues resulta que a nivel mundial se ha publicado solo un caso y el caso se
publicó en el 2019. Es un caso único de un hombre de 45 años con una historia de 5 años de demencia grave y progresiva, con características extrapiramidales. Fue diagnosticado como parencefalitis crónica progresiva por infección por dengue virus. En la otra slide les digo cómo hicieron eso. Y la resonancia lo que mostró fue una marcada atrofia cerebral. Eh, El paciente vivió hasta el 2016, aunque el artículo se escribió y se hizo ver pues ya en las páginas web hasta el 2019. Pero en la autopsia realizada en el 2016, muy interesante, se encontró a la proteína de la envoltura del virus del dengue en el encéfalo, incluyendo las neuronas, las células gliales y la vasculatura cerebral, así como en el hipocampo, ganglios basales y cerebelo. Además, se detectó el ARN del virus por PCR en hipocampo, ganglios y cerebelo también. Es de destacar que la complicación neurológica que fue esta fue un desafío porque el ARN, el virus en sí, se detectó solo en el tejido cerebral, no así en líquido cefalorraquídeo. Y el virus identificado fue el dengue 1, genotipo 5. Ok, ahora vamos a hablar de la manifestación. En este caso, como que cabe entre las dos. La manifestación, complicación neurológica más frecuente de lo que es eh, el dengue. La encefalopatía, diferente a la encefalitis, se refiere a un estado clínico de alteración del estado mental, presentando confusión, cambios de comportamiento u otros deterioros cognitivos, con o sin inflamación del tejido encefálico. La encefalopatía no se da porque el virus infecta e invade y daña directamente al encéfalo, sino que se da por otras vías, por el dengue en sí, que ha causado una reacción inflamatoria en todo el cuerpo y a raíz de todo eso, el paciente presenta manifestaciones neurológicas, como explicaré a continuación. En el contexto de una infección por dengue, la encefalopatía podría ser el resultado de una alteración metabólica debido a la sepsis que el dengue está dando en el paciente, a trastornos secundarios por insuficiencia hepática o renal, en el caso de un dengue visceral, a una hiponatremia o a una acidosis metabólica, cuando ya estamos hablando de una extravasación bastante importante, a una hipoperfusión del encéfalo en pacientes con choque hipovolémico que caracteriza mucho a la fisiopatología del dengue, o podría ser por una hemorragia intracraneal o una CID. Entonces, la encefalopatía, digamos que es parte de un cuadro de un dengue que podría ser grave, pero no es causado en sí por un ataque del virus hacia el encéfalo, ¿sí? Sino que es parte de un dengue bastante grave o que tiene muy comprometido al paciente. Ahora vamos a pasar a los síndromes postinfecciosos, en donde tiene mucho que ver el sistema inmune de cada paciente. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradículo neuropatía ascendente postinfecciosa que se acompaña de arreflexia, parálisis motora y aumento de la proteína total en el LCR, sin recuentos celulares excesivos. Frecuentemente se presenta posterior a enfermedades gastrointestinales o infecciones respiratorias. Y aunque son raros, se han reportado episodios de Guillain-Barré relacionados a casos confirmados de dengue. Y cuando pongo ahí casos confirmados de dengue, no estoy hablando de casos confirmados de neurodengue, casos de dengue, y que a la semana o a los 15 días comienzan con Guillain-Barré. Aunque el mecanismo preciso a través del cual el virus del dengue desencadena el síndrome de Guillain-Barré no se conoce, se plantea la hipótesis de que el virus puede inducir una producción de anticuerpos que atacan los nervios que ya están en las piernas o los respiratorios, y esto ocasiona la debilidad de las extremidades, la parálisis, ya sea de los miembros
inferiores, superiores y respiratorios. Y también eh, se pueden desarrollar sustancias con propiedades proinflamatorias siempre con el sistema inmune en medio, como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas y algunos factores del complemento, que pueden jugar un papel en el desarrollo del síndrome. Todos estos síndromes, manifestaciones, perdón, complicaciones de las cuales yo les estoy hablando con respecto al dengue, actualmente recuerden que andan alrededor del 5%. O sea que, si bien es cierto, se pueden observar, no se observan frecuentemente. Aquí tenemos otro que se ha reportado. Este autor, Badat y compañía, revisó un total de 25 artículos de casos de mielitis transversa asociada, no es que se determinó o se corroboró que fue por el dengue, asociada a dengue, y encontraron que esta complicación ocurre en promedio a los 33 años aproximadamente y usualmente más o menos a los 12 días después de la aparición de la fiebre. Y como en los otros casos, los mecanismos son inciertos, pero se especula que puede incluir una invasión viral directa de la médula sin que ésta se haya encontrado a la fecha. Cerebelitis. Como en las otras enfermedades, han sido casos raros los reportados en los últimos años. En una revisión sistemática del 2019, hubo 8 casos de síndrome cerebeloso asociado a virus del dengue. También la palabra clave aquí es asociado. Y la mayoría de casos presentaron ataxia cerebelosa durante la fase febril de la enfermedad. Perdón, quiero ver acá. Sí. Existe una complicación que se puede dar también en el dengue, que es la miositis asociada al virus del dengue y puede variar desde algo bastante leve, como una elevación subclínica de la creatinina fosfoquinasa, mialgia y debilidad autolimitada con radiomiólisis, hasta una miositis fulminante grave que compromete la movilidad de las 4 extremidades y la respiración. Y creo que con esto pasamos a los últimos 2 temas. Sí. Existe una complicación hematológica conocida como linfohistiocytosis hemofagocítica, que no es exclusiva del dengue. Es una entidad clínica que se puede desarrollar desde muy temprano en la vida hasta cuando uno es bastante grande. La diferencia es que una ya viene con el paciente cuando nace y la otra se da como una respuesta del sistema inmune a ciertos estímulos, como pueden ser una respuesta inapropiada del hospedero a una infección, como en este caso sería el dengue, a una neoplasia como un cáncer o una enfermedad autoinmune. O sea que no tienen, que no les quede la idea de que la linfohistocitosis hemofagocítica es algo propio del dengue. Está la primaria, que es la que se da desde que viene el recién nacido porque sus genes ya la traen, y está la secundaria, que puede ser secundaria a cualquier infección, como el dengue, o a un cáncer, o a cualquier enfermedad autoinmune. Es decir, tiene que ver con el sistema inmune del paciente y no en sí, pues, con la enfermedad en sí. Entonces, es una afección hiperinflamatoria devastadora que provoca insuficiencia multiorgánica y la muerte. La inflamación sistémica eh, que la caracteriza es el resultado de una activación inapropiada y desregulada de las células asesinas naturales, que se llaman en inglés natural born killers, las células citotóxicas CD8 y los macrófagos. Eh, Los pacientes con enfermedad primaria se presentan temprano en la niñez, mientras que aquellos con enfermedad secundaria, asepsis, neoplasias o enfermedad autoinmune, se presentan en la edad ya bastante grandes, eh, con una enfermedad, como dije ya anteriormente, con una enfermedad aguda asociada,
comúnmente una sepsis o una neoplasia maligna. El tratamiento se centra en la inmunosupresión combinada con quimioterapia citotóxica, sin la cual una gran proporción de pacientes muere inevitablemente. Ahora, con respecto al dengue, perdón, antes de eso, faltaba esta diapositiva. Los criterios diagnósticos para esta condición tan especial tienen que cumplirse 5 de los 8 que están acá, que es fiebre, citopenias, como mínimo en 2 de los linajes, esplenomegalia, hipertrigliceridemia más o menos, perdón, con o sin hipofibrinogenemia, hemofagocitosis comprobada por biopsia, ferritina superior a 5.000 nanogramos por ml, actividad de las células NK baja o ausente, niveles elevados de la porción alfa del receptor de la interleucina 2 soluble, mayores o iguales a 2.400 unidades por ml. Ahora, con el dengue, este es de adultos, lo vamos a pasar por el tiempo. Con el dengue, esta es la diapo importante de esta enfermedad, con la enfermedad que nos afecta actualmente. Los pacientes con linfocitosis hemofagocítica secundaria al dengue grave pueden presentar disfunción multiorgánica, observándose mayor compromiso respiratorio, hematológico y renal. Es importante sospechar a la linfocitosis hemofagocítica en pacientes con dengue que empeoran con una extravasación grave de plasma, choque, fiebre prolongada. Usualmente la fiebre en el dengue es de 3 a 5 días, en este caso más de 7, esplenomegalia, trombocitopenia persistente y anemia. No pierdan de vista que estas son complicaciones raras. El reconocimiento temprano y el inicio de esteroides son cruciales para el tratamiento exitoso de un dengue que se ha complicado con esta condición clínica. Y con respecto al tema de la transmisión vertical por leche materna, existen múltiples artículos en donde se ha determinado, donde se ha informado que el genoma y partículas del virus infecciosos se han detectado en la leche materna, independientemente del serotipo del virus. Puede ser 1, 2, 3 o 4. Además, la carga del virus del dengue que se ha encontrado en leche materna es equivalente a la encontrada en los hemocultivos, lo cual confirma la habilidad del virus de replicarse en las células. O sea que se ha encontrado el virus en el seno materno y es capaz de replicarse. Todo esto ha sugerido la posibilidad, es difícil, pero está la posibilidad de que el dengue se pueda transmitir por seno materno. Sin embargo, a la fecha, muy importante, no se han informado acerca de casos aún de transmisión vertical por seno materno del dengue. O sea, se sabe que existe, se sabe que se puede replicar, pero no hay confirmación aún de que se transmita. Y con respecto a la recomendación, si una mamá tiene que dar lactancia materna o no, digamos que el consenso es este. Aunque el dengue, el virus del dengue, perdón, se ha encontrado en la leche materna, se anima a las mamás infectadas a amamantar debido a los beneficios de esta, o sea, de la leche materna. Siempre y cuando la condición clínica de la madre lo permita, porque si está demasiado mal, pues no se va a poder. Y a la vez se tomen todas las precauciones para evitar picaduras de mosquito en el recién nacido. O sea que si el estado clínico de la madre no es tan malo y puede dar el seno materno, lo más beneficioso es que el recién nacido reciba seno materno. Pero tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para que no lo vaya a picar al niño mientras come, que no pique ese zancudo a la mamá, porque a los 7 días, como ya se expresaba, ese zancudo lo puede picar a él y se le transmite no en sí por el seno materno, sino que por el contexto en el cual está, en donde hay mosquitos que cargan el virus del dengue.